Estás escuchando Cuéntaselo a la Fogata, parte de Mad Lab Network. Soy Lynchton, host y creador de este programa. El mundo oculta millones de secretos, desde tesoros perdidos hasta lugares que se cree que alguna vez existieron. Asimismo, han ocurrido incidentes y eventos a lo largo del planeta, y en muchos de ellos se dice que se vieron involucrados seres que probablemente no son de este planeta. En este episodio te contaré algunas anécdotas que enviaron a mi correo y de la misma manera algunas historias documentadas que tienen que ver con estos objetos que hasta ahora no se tiene certeza de dónde provienen. El acrónimo UFO fue empleado por primera vez en el año de 1952 por Edward Ruppelt. La castellanización de dicho término se deriva a OVNI, acrónimo a su vez de objeto volador no identificado. Muchas personas al escuchar esta palabra de inmediato piensan en seres de otros planetas o extraterrestres, pero esto se sale totalmente del margen de la palabra, que en primera instancia indica a lo que nos referimos, literalmente a un objeto volante que no podemos identificar, cualquier cosa extraña que veamos en el cielo, aunque después logremos darle una explicación lógica. Sin embargo, esto no significa que todo registro de objetos voladores pueda explicarse. En base a esto te contaré anécdotas que gente como tú y como yo enviaron a mi correo. La siguiente historia la manda José de Jesús y nos cuenta: saludos desde Querétaro. Yo trabajo como transportista de mercancías, generalmente en camiones pesados, de esos que se conocen como Torton. En una ocasión iba a llevar una mercancía a Ciudad de México, y mi salida se suponía era a las 6 de la tarde, pero me retrasaron porque aún faltaba un proveedor de entregar su mercancía. Así terminé saliendo más tarde y tuve que aventarme el viaje, que son aproximadamente 3 horas y media, ya cuando estaba oscureciendo. La carretera para llegar a Ciudad de México es relativamente recta, no hay curvas tan pronunciadas, por lo que ese tipo de viajes suelen ser un poco tediosos. De hecho, muchos accidentes ocurren por eso mismo. Los conductores se duermen en esos tramos monótonos y se accidentan. Yo, como ya sabía lo que me esperaba, procuré dormir bien la noche anterior y así estar bien durante el viaje. Yo creo que eran como las 10:40 cuando ya no me faltaba mucho por llegar, y en cierto tramo de la carretera, cerca de una presa a la que conocen como El Podrido, esa zona a esa hora está oscura y fue muy extraño para mí ver algo que iluminó el cielo por un momento. No supe si hubo más gente que lo vio. Lo que estoy seguro fue que la iluminación fue tanta y tan cegadora que tuve que detenerme un poco. Frené de a poquito, aún consciente de que si frenaba en seco podía causar algún accidente. Era tanta la luz que no podía identificar con claridad la fuente, pero no había ningún sonido. Estoy completamente seguro que no era un avión o un helicóptero o algo así. Y lo más extraño de todo esto fue que me quedé hipnotizado. Fue como cuando estás muy borracho y olvidas fragmentos de lo que te pasó, pero en ese momento no había tomado nada. Cuando miré el reloj eran las 11:33. Te juro que no sé en qué momento perdí esos 50 minutos de mi vida. Yo solamente recuerdo que ya iba manejando. Por suerte iba por el camino correcto, pero es como esas veces que haces algo en automático, porque ya sabes bien cómo hacerlo. Pero de verdad no recuerdo en qué momento se fue esa luz. No sé en qué momento volví a arrancar el camión. Todo ese tramo de mi memoria
desapareció. José de Jesús, te agradezco mucho que envíes tu historia y bueno, esto es bastante usual con este tipo de contactos. De repente ocurre que al estar viendo los objetos hay pérdida de memoria y pérdida de tiempo también. Muchos lo adjudican a que los extraterrestres de alguna manera manipulan la mente de los testigos, pero creo que realmente no hay manera de comprender este tipo de eventos en su totalidad. Hola, te agradecería que mi historia sea anónima. Te escribo porque tengo una historia sobre unos seres que hasta la fecha aún no sé qué fue lo que vi. Por allá del 2017, yo había ido a una reunión de excompañeros de la prepa. Quedamos de vernos en un bar, con música en vivo, alitas y todo ese tipo de cotorreo. Pues ándale que ya como a las 2 de la mañana iban a cerrar y nos dijeron que iban a cerrar la cocina y todo eso, para que ya te hagas a la idea de que te tienes que ir. Básicamente para correrte, pero para no decírtelo tan feo. Entonces algunos compañeros iban a ir a otro lado a seguirle, pero yo ya me sentía bastante cansado y quería irme a mi casa. Y como en ese entonces estaba consumiendo medicamento, yo solo podía tomar poco. No lo tenía prohibido, pero no me podía exceder. Entonces estaba completamente consciente de lo que estaba pasando. De hecho, recuerdo que solamente pedí un tarro de cerveza y ya. Pues salí del bar y me subí a mi carro. Justamente recuerdo que me detuve un segundo a analizar si estaba bien para conducir. Y pues sí, no me sentía nada mal. Yo en ese entonces vivía en unos departamentos que estaban cerca de unas canchas, una unidad deportiva. Entonces llegué y me estacioné en mi lugar del estacionamiento del mismo edificio. Y al estar cerrando mi carro, vi un movimiento en la unidad, justamente en una cancha de piso de concreto, como si hubiera pasado alguien corriendo, pero lo vi muy chiquito. Se me hizo raro porque en primera ya no debería haber nadie allá adentro, y mucho menos un niño, que fue lo que pensé al ver la figura. Me quedé mirando un par de segundos la cancha, pero ya no vi nada. Ya al ir hacia las escaleras, volteé de nuevo, y que veo dos figuras chiquitas, como de 1,20 m. Por la distancia y la oscuridad, apenas si las notaba, pero veía claramente que sus cabezas eran desproporcionales a su cuerpo. Sentí un terror como nunca lo había sentido, y me subí corriendo a mi departamento. Quería asomarme por la ventana, a ver si los veía de nuevo, pero el pánico me lo impidió. Sentía como si mis piernas estaban por fallarme. Esa noche no pude conciliar el sueño por el miedo que me invadía. Al día siguiente le conté a mi psicóloga lo que vi, pero creo que no me creyó. Dijo que tal vez fue que la medicina y el alcohol que tomé me hicieron tener una leve alucinación. Pero yo sé que estaba consciente y sé que lo que vi fue real. No puedo recordar esto sin volver a sentir ese terror de nuevo. Escuchar esta historia me hizo sentir miedo, incluso a mí leyéndola. No me imagino lo que sentiste tú al verla. Espero que ese sentimiento se haya logrado transmitir a las personas que nos escuchan. Me impresionó mucho tu relato y la verdad ni siquiera sé qué decirte. Creo que un avistamiento de este tipo es muy poco común y solo me quedó la duda si en algún momento alguien más vio lo mismo que tú, o en ese mismo momento alguien más, algún otro testigo. ¿Qué tal? Tengo una historia para tu programa. Es un poco corta, pero espero te funcione. Hace 2 años iba saliendo de la universidad. Me iba en un camión que pasaba justo afuera de la uni
y me dejaba muy cerca de mi casa. Yo me bajaba hasta la terminal de esa ruta, entonces cuando llegaba casi siempre ya iba yo solo, pues esa ocasión no fue la excepción. Y desde que iba ya en el último tramo del camino, vi una luz que me parecía extraña. Lo primero que pensé fue que era un avión, pero de repente se detuvo, y yo sé que a veces la vista te engaña, y parece que hay objetos estáticos en el cielo, pero es porque tú también te estás moviendo. Lo que aquí me sacó esa idea de la cabeza es que de repente empezó a moverse hacia el lado contrario del que iba en un inicio, pero ahora más rápido, y después de avanzar por cierto tiempo, se detuvo de nuevo y volvió a la ruta inicial. Ya no sabía qué estaba viendo, porque sus movimientos eran demasiado repentinos como para ser un vehículo humano, por así decirlo. Cuando me bajé del camión lo seguía viendo y me quedé ahí en la parada un ratito. Pero como estamos en México y ya estaba oscureciendo, mejor me fui a mi casa. Ya que llegué se me ocurrió grabarlo con mi celular, pero cuando me subí a la azotea ya no lo vi, y pues nunca supe qué fue eso. Absolutamente todas las historias que me manden, sean largas o cortas, para mí es un placer recibirlas, ya sea en Facebook, en Instagram o al correo de cuéntaselolafogata@gmail.com. Me parece curioso tu caso, tu historia, porque en una ocasión a mí me tocó vivir algo similar, parecido de alguna manera. Resulta que una vez iba a viajar yo al estado de Aguascalientes y necesitaba una mochila. Les pregunté a mis papás si tenían alguna y me comentaron que en el cuarto que hay en la azotea, en el que guardan algunas cosas, tiliches, había alguna que podía usar. Mi papá me acompañó para buscarla. Eran como las 10 de la noche más o menos, por lo que ya estaba oscuro. Al ir subiendo las escaleras, que ya dejaban ver el cielo, mi papá se detuvo de repente y me dijo que vio una luz extraña. Yo lo primero que pensé, obviamente, fue que era un avión y ya. Nos quedamos viendo por un ratito el cielo y no logramos ver nada. Nos metimos a buscar la mochila, la encontramos y ya estábamos cerrando el cuarto y todo mientras mi papá me platicaba cómo fue que vio la luz. Me decía que la había visto como que estaba volando muy bajito. Nos quedamos otra vez viendo al cielo. A la altura normal de la vista me refiero a que no volteamos hacia arriba. Y de repente vimos una luz. Mi papá rápido luego me dijo que esa era la luz que vio. Pero cuando yo la vi no noté nada extraño. Seguí pensando que era un avión. Estaba volando totalmente en línea recta, pero entonces la luz se detuvo en seco, cerca de una estrella, o lo que en ese momento pensé que era una estrella, y resultó ser que pues no era una estrella, sino otro objeto volador. La primer luz de estar detenida tomó un curso a 45 grados hacia abajo, como si se dirigiera al suelo, y la otra lo hizo hacia arriba. Siguieron avanzando hasta que ya no las vimos y no las volvimos a ver. Me sorprendió porque yo nunca había visto algo similar, a pesar de que me gustan mucho los temas. Es de las únicas pocas veces que me ha tocado ver algo. Y la ocasión más reciente en la que vi algo fueron unas luces que parpadeaban con pulsos de 3 y estaban dando vueltas en círculos, en un círculo enorme que yo creo que cubría toda la ciudad de Guadalajara, o al menos una gran parte.
y me llamó mucho la atención porque duraron varias horas. Y de repente subía otra vez a la azotea para ver si seguían ahí, y efectivamente ahí seguían. Estaban dando vueltas enormes, o sea, veía que se iban hasta el fondo, hasta el más lejano del horizonte, apenas si las alcanzaba a ver. Y de repente pasaban un poco más cerca, no tan cerca como para notar qué eran o cómo eran, pero sí me llamó mucho la atención. Curiosamente fue en esta época que acaba de pasar en la que hubo varios avistamientos en Yucatán y en Estados Unidos. Y pues hasta la fecha no sé si fueron algunos drones o si fue otra cosa. No le encuentro otra explicación para que hayan durado tanto tiempo dando vueltas en círculos, como si estuvieran patrullando o buscando algo. Las siguientes historias las manda un gran amigo llamado Edgar Camacho. En la primera anécdota nos cuenta: íbamos mi hermano y yo hacia nuestros trabajos. Yo le daba aventón. Entonces íbamos por Lázaro Cárdenas. Eran aproximadamente las 7:15 de la mañana, cuando frente a nosotros vimos en el cielo un objeto metálico que parpadeaba, color plata, pero un color plata diferente al que estamos acostumbrados a ver. No te puedo explicar cómo era. Al principio creímos que era un globo, pero al analizarlo era más ovalado de lo normal y no se movía. Estaba fijo en el cielo. El cielo ya estaba iluminado y estaba totalmente despejado. Entonces íbamos platicando de lo que vimos y de repente nos quedamos en silencio y volvimos a ver al cielo para ver si lo que estábamos viendo era real. Entonces comenzó a parpadear más rápido y daba la ilusión de que parpadeaba y desaparecía. Pero cada que parpadeaba se iluminaba más. Entonces pasaron unos 10 segundos y se empezó a iluminar mucho más hasta que desapareció frente a nosotros. Entonces entre mi hermano y yo hubo un silencio incómodo de unos segundos, como esperando a ver quién rompía el hielo. Mi hermano me preguntó: ¿viste lo mismo que yo? Y le respondí: sí, yo también vi lo mismo que tú. En la segunda historia nos cuenta: íbamos por la carretera a Zacatecas, hacia una peregrinación que tenemos la tradición de hacer cada año. Entonces, ese trayecto es como de 4 horas. Íbamos por la noche, en una excursión en un camión de aproximadamente 50 personas. Llega un momento en que tenemos que viajar de noche para llegar en la mañana. Entonces mi papá iba en la cabina del chofer para sacarle plática y que no se durmiera. Íbamos por la carretera y a los lados hay puro llano. No hay casas, no hay nada, solo la carretera. Entonces, comentan mi papá y el chofer que en un cerrito al frente había mucha iluminación, y conforme el camión se acercaba, lo veían más y más iluminado. Y al estar muy cerca, se dieron cuenta de que unas bolas de fuego metálicas girando en la punta del cerro. Y por miedo, siguieron el camino, obviamente preguntándose qué fue lo que habían visto o por qué se encontraban esas cosas ahí. Mi estimado Edgar, muchísimas gracias por haberme mandado tus historias. Tú ya me las habías contado en persona y pues en esta ocasión me acordé y te las pedí incluso yo para relatarlas en este programa. Yo creo que es bastante usual que estos avistamientos o encuentros se den en este tipo de zonas más rurales, en donde no hay tanta gente. Supongo que es por lo mismo exactamente. Y yo creo que de ahí viene esa leyenda o ese mito de que de repente los ovnis secuestran vacas, ¿no? Usualmente cuando la gente cuenta sobre este tipo de eventos, los describe igual, como una bola de fuego. Pero hay muchísimas otras formas, como por ejemplo la
clásica de boomerang o de cigarro, o el más típico, el platillo volador. Y pues con esto damos por terminadas las historias que me mandaron al correo. Y para finalizar les tengo una última historia del que voy a contar tal cual como viene en el libro de Misterios de los Grandes Encuentros por Nigel Blundell y Roger Bohr. Por alguna razón desconocida, en Brasil se suceden las observaciones de los ovni con mayor frecuencia de la esperada. A menudo se los ve venir tanto desde el mar como desde el cielo. El 27 de junio de 1970, la señora María Machado miró por la ventana de su casa de Río de Janeiro mientras preparaba el almuerzo y vio un disco metálico gris con una bóveda transparente que al parecer flotaba sobre el océano. Dos figuras con trajes brillantes se movían sobre la cubierta. Su esposo, sus 4 hijas y un agente de policía también vieron la extraña nave. Al cabo de 40 minutos, el ovni pasó rozando la superficie y despegó, dejando detrás un objeto semejante a un aro blanco que flotaba sobre el agua. El 12 de septiembre de 1971, Paulo Silveira, técnico en máquinas de escribir, sostuvo que 2 figuras vestidas con trajes azules de una sola pieza lo arrastraron al interior de un disco brillante. Silveira relató a las autoridades que iba conduciendo camino a su casa de Itaperuna, al norte del río, cuando el disco bloqueó la carretera. Un rayo luminoso salió disparado del ovni y el motor de su automóvil se detuvo. Después él también se quedó sin fuerzas. Más tarde, mientras 2 alienígenas del tamaño de un niño de 10 años lo transportaban a bordo del ovni, oyó un motor que arrancaba. Después entró en estado de coma. Cuando volvió en sí, lo llevaron fuera del aparato. Lo depositaron junto al automóvil y regresaron a la nave, que despegó inmediatamente. Otro automovilista lo encontró aturdido, enceguecido y desorientado, y lo llevó al hospital. Silveira no recordaba lo que había hecho en las últimas 3 horas de su vida. En enero de 1981, el granjero Domingo Monteiro Brito aseguró que se había encontrado con 2 extraños seres cuando un brillante platillo volante gris aterrizó al amanecer en su finca de la isla Camaracú. Los alienígenas, parecidos a seres humanos, le hicieron una serie de preguntas en portugués, su propio idioma. ¿Cuánta gente vivía en el pueblo? Si había grandes zonas deshabitadas por ahí cerca. Pero estaba tan muerto de miedo que no recordaba qué había contestado. La nave despegó nuevamente, pero los seres le dijeron que volverían. A principios de 1980, los 30.000 residentes de Tres Coroas, al sur de Río, presenciaron una de las más extrañas concentraciones de ovni que se hayan registrado. Durante 20 días, unas bolas de fuego persiguieron a los coches. Surgieron llamas sin que se quemara nada, y pasaron muchísimas formas extrañas, zumbando a través de la ciudad o por encima de ella. A altas horas de la noche, José de Nacimiento, propietario de una tienda de bicicletas, conducía en dirección a casa, cuando apareció junto a su automóvil un objeto como de fuego, que al parecer lo seguía. De Nacimiento señaló: era extraño y me asusté. Me di cuenta que trataba de atraparme. Cuando llegó a casa, su hijo Vicente le dijo que había visto otro ovni, con forma de cebolla, que giraba en el cielo con luces que cambiaban del verde al naranja y luego al azul. El agente inmobiliario Roberto Francisco Santana relató que cuando conducía por la ciudad en compañía de su esposa y sus hijos, vio la sombra de un platillo que viajaba velozmente. Poco después descubrió otros 2 platillos que volaban sobre los edificios de la ciudad. Mientras miraba hacia arriba, choqué violentamente con un coche que iba delante de mí, dijo.
Lo que vimos era aterrador. El comandante de la policía militar, Antonio das Gacas Santos, declaró que había corrido a casa de un vecino cuando reparó en que su jardín trasero estaba iluminado de forma extravagante. Vi muy claramente a una criatura de la altura de un ser humano que tenía los brazos extendidos. No pude ver ningún detalle físico de su cuerpo, pero oí un leve ruido quejumbroso, igual que el de un perrito. Mi vecino tocó a la criatura y luego retrocedió sobresaltado. Tuve miedo, pero no se trataba de un temor común. Todavía cuando lo pienso se me pone la piel de gallina. Estos fueron algunos relatos que vienen incluidos en el libro que antes cité, Misterios de los Grandes Encuentros, por Nigel Blundell y Roger Bohr. Nuevamente quiero agradecer a todos por tomarse el tiempo de mandar sus historias, y quisiera comentar que el siguiente capítulo tratará sobre sueños. Así que si has tenido algún sueño terrorífico y quieres que lo cuente en el programa, envíalo al correo de cuéntaseloalafogata@gmail.com. Sin más por el momento, me despido y bendecidos sean.